Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso en que nos está sintonizando. Les saluda su amigo y hermano Gabriel López Muñoz, como siempre para desearles bendiciones en el nombre de Jesucristo, que Dios nos bendiga mucho en el conocimiento de su palabra. En esta ocasión vamos a discernir unos cuantos versículos acerca de la presencia de Dios en nuestras vidas. A mí me han dicho personalmente, muéstranos a tu Dios y te vamos a creer. Y aquí no se trata de demostrarles al Dios físicamente, porque Dios no puede ser visto, mucho menos tocado. Dice la Escritura que aquel que vea a Dios va a morir. Entonces, no podemos hacer eso. Pero sí dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver algunos versículos que hablan acerca de Dios. Tenemos el Salmos 19:1 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y vamos a Salmos 139 y el versículo 14. Te alabaré porque formidable y maravillosa son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y vamos ahora a Isaías 46 y versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y vamos a Salmos 90, versículos 1 y 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, amigos, para comprender la existencia de Dios, tiene que venir primeramente por la lectura de su palabra, después viene la fe. Dice la Escritura en Hebreos 11 y versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, según Hebreos 11, versículo 6, nosotros debemos creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, pero también de los que no le buscan, porque a unos les va a dar el galardón de la corona de vida eterna y a los que no le buscan, pues obviamente los va a apartar para ser destruidos en el fuego eterno que nunca se apaga, donde el gusano de ellos nunca muere, dice la Escritura. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. En un pueblo llamado Berea, actualmente en Grecia del norte, Pablo predicó el evangelio, o sea, las buenas nuevas de Dios. Pero en vez de que el pueblo aceptara la palabra de Dios tan solo porque era predicada por Pablo, recibieron la palabra de Dios, no de Pablo, con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. Lo dice Hechos 17, versículo 11 y 12. Su creencia se debió a que escudriñaban la Biblia con la mente abierta y de manera habitual cada día y sistemática para ver si estas cosas en verdad eran así. Así también ustedes, amigos, no se dejen engañar. Hay que ir a la Escritura para ver si lo que nos están diciendo es verdad o son inventos de la persona. A menudo en los relatos de la predicación del Evangelio se hace hincapié en la conexión que hay entre oír el verdadero Evangelio y tener una verdadera fe. Vamos a Hechos 18, versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Y vamos ahora a Hechos 15 y versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y vamos a 1 Corintios
15 y versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Vamos a leer ahora Génesis 1, del 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora vamos a ver en el versículo 14 y 19, de ahí mismo del capítulo 1. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces, ¿cómo podía haber luz desde el primer día si no había sol, ni luna, ni estrellas? Porque lo que acabamos de ver es que Dios creó estas lumbreras en el cuarto día. Entonces, ¿de qué luz está hablando aquí? Vamos a ver un poquito más acerca de esto. Vamos a ver cuál es la luz del conocimiento. Nos dice en 2 de Corintios 4 y versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y vamos a Juan 8 y versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, conforme a lo que leímos, estaba refiriéndose a la luz del conocimiento que Jehová Dios hizo desde el primer día. Y conforme a este conocimiento que hemos ido adquiriendo al ir leyendo la palabra de Dios, vamos ahora a discernir el nombre y carácter de Dios. En hebreo y griego, el nombre de una persona refleja su carácter. Por ejemplo, Jesús es igual a Yahshua, igual a Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21, dice el versículo completo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Abraham, igual a padre de una gran multitud. Vamos a ver qué dice Génesis 17, versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Eva, igual a viviente. Vamos a ver qué nos dice Génesis 3, versículo 20. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Simeón, igual a oír. Vamos a ver qué nos dice Génesis 29, versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y vemos también cómo Dios proclama su nombre. Vamos a Éxodo 34, versículo 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y Dios mismo se da a conocer en su palabra que dejó escrita para enseñarnos y para redarguirnos. Dice que Él es misericordioso, compasivo. Vamos a ver Salmo 78 y versículo 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Jehová nos da gracia, favor divino. Vamos a Efesios 2, versículos del 7 al 9. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y vamos ahora a ver por qué dice Jehová es paciente, tardo para la ira. Vamos a 1 de Pedro 3 y versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y ahora vamos a ver por qué dice que Jehová es bondad, amabilidad, belleza. Vamos a Salmos 33 y el versículo 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Ahora vamos a ver Salmos 119 y el versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces en Jehová tenemos verdad, confianza, dignidad y estabilidad. Pero también Jehová es severo. Jehová no tendrá por inocente a los culpables. Vamos a Deuteronomio 5, versículos 9 y 10. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a ver a Génesis 6, versículos 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y vamos ahora a leer también el versículo 8 que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y vamos a Romanos 1 y versículo 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, traidores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a ver ahora qué quiere decir Yahweh, igual a yo seré quien seré. Elohim igual a los poderosos, cuyo nombre implica aquel que será revelado en un grupo de poderosos. Este es Jehová de los ejércitos, que quiere decir Jehová de las multitudes. Los hijos muestran las características de su padre, llevan su nombre. Si deseamos no morir, mas vivir para siempre en completa
perfección moral, entonces debemos conectarnos con su nombre. La forma de hacer esto es bautizarse en el nombre. Mateo 28 y versículo 19, vamos a ver qué nos dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto también nos convierte en descendientes de Abraham. Vamos ahora a Gálatas 3 y versículos 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. A quien se le prometió la herencia eterna en la tierra. Vamos a Génesis 17, versículos 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Vamos a Romanos 4 y versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. El grupo de poderosos, entre comillas, o sea, Elohim, en quienes se cumplirá la profecía del nombre de Dios. Y vamos a ver Habacuc 2 y versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta va a ser la gloria de Dios revelada en la tierra. Pues bien, amigos, este ha sido el tema de el conocimiento de Dios, pruebas de que Dios existe y de los nombres, de lo que significan. Siguiente tema va a ser los ángeles y vamos a ver qué quiere decir el nombre ángel. Se dice que los ángeles son seres personales, reales, llevan el nombre de Dios, seres con los cuales obra el Espíritu de Dios para ejecutar su voluntad, de acuerdo con el carácter y propósito de Dios, y de este modo lo manifiestan a Él. Entonces, los ángeles quiere decir mensajeros. La palabra ángel es mensajero, y vamos a ver unos versículos que hablan acerca de esto. Por ejemplo, tenemos Mateo 11 y el versículo 10, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Las palabras originales griegas y hebreas traducidas como ángel significan mensajero, como ya dije. Los ángeles son los mensajeros o siervos de Dios, que les son obedientes, por lo tanto es imposible pensar que ellos sean pecadores. De este modo, la palabra griega ágelos, que se traduce como ángeles, también se vierte como mensajeros. Cuando se habla de seres humanos, por ejemplo, en el Juan el Bautista, lo que leímos en Mateo 11:10, y los mensajeros de Jesús en Lucas 9:51 al 52, que dice: Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Y los hombres que espiaron en Jericó, Santiago 2 y versículo 25. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Por supuesto, es posible que los ángeles, en el sentido de mensajeros humanos, puedan pecar.
porque vamos a ver cómo es la naturaleza de Dios y la naturaleza humana. La naturaleza de Dios, Él no puede pecar, es perfecto. Romanos 9 y versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y vamos a comparar lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos ahora a Salmos 90 y el versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y vamos a Mateo 5 y versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y vamos a Santiago 1 y el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no puede morir, es decir, es inmortal. Vamos a 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Él está lleno de poder y energía. Vamos a Isaías 40 y versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora vamos a ver la naturaleza humana. Somos tentados a pecar por una mente natural y corrupta. Vamos a Santiago 1, vamos a ver el versículo otra vez 13 y hasta el 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y vamos a Jeremías 17 y versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y vamos a Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Estamos condenados a morir, es decir, somos mortales. Vamos a Romanos 5 y versículo 12 y 17. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y vamos a 1 de Corintios capítulo 15 y el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nuestra fuerza es muy limitada, tanto física como mentalmente. Vamos a Isaías 40 y ahora el versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y vamos a Jeremías 10 y versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el
ordenar sus pasos. Y volvamos a Isaías, ahora el capítulo 55 y versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces vamos a ver cómo los ángeles no pecan. Vamos a Salmos 103, versículos 19 al 21. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Y Salmos 148 y versículo 2 dice, alabadle vosotros todos sus ángeles, todos sus ejércitos. Hebreos 1, 13 al 14 dice, los ángeles no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación, o sea, a los creyentes, pues. La repetición de la palabra todos, entre comillas, muestra que los ángeles no están divididos en dos grupos, uno bueno y el otro pecador. Y en Lucas 20, versículos 35 al 36, nos dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Este es un punto vital que hay que retener. Los ángeles no pueden morir, ya que el pecado produce la muerte. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Santiago 1:15 nos dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por consiguiente, ellos no pecan, puesto que nuestro galardón es compartir la naturaleza de los ángeles. La referencia a los ángeles en esta cita nos muestra que no hay categorización de ángeles buenos o pecadores. Hay una sola categoría de ángeles. Salmos 34, versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mateo 18, versículos 6 y 10 nos dicen, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el fondo del mar. Y el versículo 10 nos dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cuando se refiere a estos pequeños, se está refiriendo obviamente a sus discípulos. Zacarías 13, versículo 7 nos dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esta profecía está cumplida en Mateos 26, versículo 31, y dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Los primeros cristianos creían claramente que Pedro tenía un ángel de la guarda. Vamos a Hechos 12, versículos 14 y 15. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. El pueblo de Israel cruzó por el Mar Rojo y fue guiado por un ángel
por el desierto hacia la tierra prometida. El cruce por el Mar Rojo representa nuestro bautismo en el agua. Vamos a 1 Corintios 10, versículos 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Así que no es irrazonable suponer que nosotros también somos guiados y ayudados por un ángel mientras cruzamos el desierto de la vida hacia la tierra prometida del reino de Dios. Y vamos a ver qué nos dice Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y Oseas 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y Juan 17:3, para terminar con estos dos temas. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pues bien, amigos, este ha sido el tema de los ángeles. Ya vimos previamente el tema de Dios. Vamos a quedarnos aquí por lo pronto hasta el siguiente tema. Ya sabe que puede contactarnos. Si gusta hacerlo telefónicamente, puede llamar al 33 12 12 8203. Y si desea hacerlo vía electrónica, estamos en Estudios Bíblicos México @outlook.com o www.labiblia.com. Ahí estaremos para atender su llamada, sus dudas, sus preguntas. Con mucho gusto las responderemos. Y se despide sin más, no sin antes desearles que Dios les bendiga mucho en su estudio bíblico. Y hasta la próxima. Se despide de ustedes su amigo Gabriel López Muñoz.